Señor les bendiga, mis hermanos. Agradecidos con Dios por este nuevo tiempo en que nos reunimos para alabar su nombre, para estudiar su palabra. Dice que mejor es estar en la presencia de Dios. Es mejor conseguir lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios ha preparado para nosotros. Hay que estar atentos y reconocer que es Dios mismo quien pone la palabra para cada día. No es un capricho, no es por voluntad propia, es que el Señor tiene mensaje para su pueblo. ¿Cuál fue la última canción que cantamos? En mi presencia. En la presencia del Señor, pero el himno se llama En tu presencia. Y para el pueblo de Dios no hay casualidad, sino causalidad. Por la causa de Cristo estamos. Estar en la presencia de Dios. ¿Cómo conectar con el Señor? ¿Para qué estamos en la presencia de Dios? Y el mensaje se titula así, es una interrogante. Señor, ¿quién estará contigo? O sea, ¿yo podré estar contigo? O sea, ¿cómo estar con el Señor? ¿Cómo ir a la presencia de Dios? A la luz de la Biblia. Porque a veces decimos, si tú pagas y haces pacto, tú puedes estar en la presencia de Dios. Yo creo que la intimidad de cada hombre con Dios le permite reconocer que para estar en la presencia de Dios hay un solo camino. Hay un intercesor que es Jesucristo. Y ese Jesucristo nos enseña y nos dice cuándo podemos estar en la presencia de Dios. Y algunos decimos, bueno, cuando muera voy a estar en la presencia de Dios. Y cuando vivimos, ¿por qué no estamos en la presencia de Dios? Si lo recomendable para estar en la presencia de Dios después que muramos o en la eternidad es que mientras estamos en este cuerpo que estamos y que vivos, debemos buscar la presencia de Dios. Y viviremos cuando estemos en la presencia de Dios. Pero alguien, aunque respire, si no está en la presencia de Dios, muere. Y decía un poeta español que no son muertos los que en dulce calma reposan en la tumba fría. Son muertos aquellos que deambulan por las calles sin fe, sin esperanza y sin Dios todavía. ¿Y cuántos creen que están vivos y no tienen a Dios? Pues mueren, o mueren cada día. Y queremos vivir, pero vivir en la presencia de Dios. Nosotros cuando vemos el Salmo 15, Salmo de David, vamos a estar atentos con nuestras Biblias a ver qué es lo que dice el Señor. Pues eso no es un capricho del pastor. El pastor también se pregunta, ¿yo estaré en tu presencia, Señor? ¿Será que estoy en tu presencia? Y cada día uno se acerca de temprano en la mañana, en la tarde, en la noche, y estar estudiando, estar buscando de Dios para que el Señor nos pueda seguir usando. Y cada día es más fuerte. Y alguien me decía estos días, ¿y tus fines de semana son más relajados? Porque te veo toda la semana. Y yo le dije, no, los fines de semana son más fuertes, pero estamos en la presencia de Dios. Ayer bien temprano, reuniones para tratar cosas de Dios con la asociación, la directiva ampliada de la Asociación de Iglesias Bautistas. En la tarde actividades, en la noche actividades, hoy en la mañana bien temprano actividades, pero hay que estar ocupados en el tiempo con Dios. Porque la preocupación de algunos les ha distanciado de Dios. Viven preocupados porque qué va a pasar, qué voy a comer, qué voy a vestir, y no buscan la presencia de Dios. Entonces yo en vez de preocuparme me ocupo de estar delante de Dios. Mis errores, mis debilidades, mis problemas, mis pecados, mis virtudes, mis aciertos, los conoce el Señor. Pero yo tengo que ir a la presencia de Dios. El salmista David entiende en el Salmo 15 y él pregunta, ¿quién puede estar? ¿Quién puede ir? ¿Cuándo escribe David este Salmo 15? David tiene un salmo que cuando Jerusalén ya hace pacto, y en el pacto, según lo que escribe segunda de Samuel capítulo 6, en el pacto tiene que estar buscando de Dios, hay que tener el arca, hay que ir a la presencia de Dios. Y David escribe este salmo y le pregunta lo que hoy yo digo, ¿quién estará en tu presencia, Señor? Dice el salmista David desde el verso 1 en el capítulo 15, Jehová, pregunta él directamente a Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién puede ir al lugar allí para conectar? Recuerden que se iba al tabernáculo para buscar la presencia de Dios. Y recuerdan la estructura de los templos antiguos, y es que había lugar santo y lugar santísimo.
Y el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, tenía que purificarse él para poder clamar por su pueblo. Y el pueblo llegaba hasta allá. Con la bendición que en el sacrificio de Cristo en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de abajo hacia arriba, para que no hubiese duda, desde Dios hasta la tierra, para que se abra y ahora vayamos a la presencia de Dios directamente. Ahora tú puedes estar en la presencia de Dios sin un intercesor diferente a lo que los hombres quieren mostrar hoy. Solo Cristo nos permite estar en la presencia de Dios mientras estuvo en tierra. Y luego que se va dice, ahora no puedo estar para llevarles a la presencia del Padre. Voy a dejar a otro como yo, que es el Consolador. Voy a dejar un Paracletos para que el Paracletos permita servirle de soporte para estar en la presencia de Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Y yo hoy glorifico a Dios porque cada uno de nosotros que ha creído en Cristo puede ir a la presencia de Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, hoy es buen momento para creer en el Señor y que el Espíritu Santo de Dios le selle y habite en él, para que reconozca que hay que ir a la presencia de Dios. El salmista dice, otra interrogante, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién va a estar en tus espacios, en tus atrios? Y luego responde el mismo David. Y allí yo quiero que nosotros estemos atentos para poder estar en la presencia de Dios. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Porque hablamos muchas verdades desde nuestra boca, pero nuestro corazón no dice la verdad. Y la verdad tiene que nacer. Lo que entra a mí no contamina, contamina lo que nace del corazón del hombre. Y si estamos conectados con Dios, pues saldrán cosas buenas. El salmista dice, el que no calumnia con su lengua. ¡Ay, Dios! ¡Cuánta lengua ligera! Decimos estar en la presencia de Dios. Y queremos adorar a un Dios que no estamos viendo. Y al hermano que tenemos al frente le maltratamos, le maldecimos, le malcuidamos, le entorpecemos su vida. Pues déjeme decirle que para estar en la presencia de Dios hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Hay que reconocer que Dios hace la obra en él. Ni hace mal a su prójimo. No puedes hacer mal al prójimo y decir que estás en la presencia de Dios. Tu corazón tiene que estar limpio para poder conectar con Dios. Dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. No dice si el vecino es cristiano o no es cristiano. Es que es el vecino. Y no acepto que otro me hable mal de mi vecino. Y aquí queremos hablar mal hasta del vecino, del padre, del hijo, del hermano. Y nos da placer hablar mal. Nosotros creo que debemos controlar la murmuración y ese error de decir cosas contrarias aún de los que no son cristianos. Y siempre hemos colocado el ejemplo del arcángel Miguel. Cuando está en la lucha con Satanás por el cuerpo de Moisés, no denigró de él. No murmuró contra él, no peleó contra él, solo le dijo, el Señor te reprenda, encargando al Señor la obra que el hombre no debe hacer y la obra que el ángel no debe hacer, porque hay obra que corresponde a Dios. Dios conoce cada corazón. Si alguien tiene que pagar a Dios, es cada uno de nosotros, pero conociendo el Señor lo que somos. Dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. No queremos la vileza. Y al que teme a Jehová le honra. Y honramos y obedecemos a Dios y admiramos y reconocemos a los que adoran a Jehová. El que aún jurando en su perjuicio, aun cuando me haga daño, yo lo hago para no cambiar los principios y los preceptos de Dios. Cuánta delicadeza tenemos a veces para no agredir a nuestros hermanos. Pero a veces para nosotros no agredir caemos en errores y ponemos en tela de juicio el Evangelio de Jesucristo. Hay que hablar la palabra con la justicia de Dios, no importa cómo caiga. Y vamos a ver más adelante cómo algunos han querido utilizar el Evangelio para negociar con el mundo, para habitar con el mundo y practicar lo que el mundo practica, y luego decir que es voluntad de Dios, o que están en presencia de Dios. Dice que no, ni contra el inocente admite cohecho. Cuando vienen a hablar contigo del otro hermano, del inocente,
ora por él. Algunos vienen, pastor, porque fulano, ¿ya oraste por él? No, ore primero y después hablamos. Primero háblele a Dios y después viene a conversar conmigo. Y de lo contrario, ¿quién es el hermano? Fulano, llámame al hermano y dime junto. No lo llame, pastor, a usted no se le puede decir nada. No, eso no me lo diga. No me hable mal del hermano porque me va a hacer caer en esto. No quiero cohecho contra el inocente. Seamos correctivos en esto y demos alerta a los hermanos. Y no solo los hermanos en la congregación, es que ocurre en nuestro trabajo secular. Ocurre en nuestra universidad, ocurre en el espacio donde hacemos vida. Siempre hay quien daña al inocente y a veces nos prestamos y a veces callamos. El que anda en integridad y en la presencia de Dios dice que el que hace las cosas que Dios quiere, ese no resbalará jamás. Siempre estará fundamentado en una promesa que Dios tiene. Jesús mismo enseña que hay que habitar en el reino de los cielos. Así como el salmista David nos dice cómo estar en la presencia de Dios. Estoy seguro que algunos dicen que cuando muramos, pues vamos a la presencia de Dios. Y cuando tenemos la incertidumbre y alguien muere, decimos que el Señor lo tenga en su santa gloria. Pero ¿será que lo tiene o no lo tiene? ¿Cómo se fue para ir a la santa gloria de Dios? Tenemos que ir preparados con Cristo en nuestro corazón. Luego que alguien fallece y va sin preparación con Jesucristo, sin estar en la presencia de Dios, no puede después de salir de este cuerpo buscar la presencia de Dios. Los que quieren ir con Cristo a morar en la eternidad, tienen que habitar desde ahora con Cristo. De manera que cuando cruce el umbral de la muerte, sigue su camino con Jesucristo. De lo contrario estará perdido. Y la idea es que la luz de Cristo nos alumbre para encontrar el camino. No es un velón, no es lo que muchos dicen, pongan una luz allí. Y rezamos algunos, en algunas teorías, y decimos, y que brille para él la luz perpetua. La luz perpetua es Cristo Jesús. Y si no brilla hoy en tu corazón para tú vivir en la presencia de Dios, pues estás en la oscuridad. La oscuridad no permanece ante la luz. Por eso nosotros queremos resaltar lo que el mismo Jesús dice. ¿Quién va a estar conmigo? Jesús nos enseña que para habitar en el reino de los cielos, según Mateo 7 y el verso 21, dice, tengan cuidado porque muchos que están acá no están conmigo. Muchos que dicen que están conmigo no están conmigo. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para entrar a los cielos hay que hacer la voluntad del dueño de los cielos. Porque Él es nuestro Padre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra. Ya la tierra estaba. Y Dios le creó. Cuando creó los peces, pues antes hizo el agua. Cuando creó los árboles, hizo tierra antes. Cuando nos creó a nosotros, Él estaba allí. Pero hay algo interesante. Y es que cuando tú quitas la tierra, se acaban los árboles, se acaba todo. Cuando quitas el agua, se acaban los peces. Y al hombre, cuando le quitas a Dios, se acaba el hombre, no se acaba Dios. Dios va a estar siempre. Por tanto, para estar en presencia de Dios, hay que ir con el conocimiento claro de lo que es Dios. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del que está en los cielos. Y el Señor dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuánto profeta hoy día? ¿Cuántos enseñan un evangelio diferente? En tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Cuántos milagrosos? Pero el Señor les declarará, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no estaban en la presencia de Dios. Y hay que estar en la presencia de Dios para poder impartir los conocimientos de Dios. Es como cuando uno enseña a los que van a dar clases. Si usted para dar clase tiene que tener clase, tiene que ser de clase, porque ¿cómo da clase el que no tiene clase? ¿Cómo enseña Espíritu Santo el que no tiene al Espíritu Santo? ¿Cómo habla esta palabra el que no conoce esta palabra? ¿Cómo tú hablas de la presencia de Dios si tú no habitas en la presencia de Dios? ¿Cómo tú haces cosas para ir a tu manera y no haces lo que el Señor te dice, que es quien va a dar la entrada? Recordamos el caso de Saúl en su desobediencia. ¿Acaso Dios quería los sacrificios de Saúl?
Solo Dios quería la obediencia de Saúl y que Saúl permaneciera en la presencia de Dios. Y es lo que el salmista dice. Llevar el tabernáculo ahora está allí, el lugar de adoración. Está el arca para adorar. Ahora, ¿cómo entro para adorar a Dios? Ya Cristo vino y está. Ahora el Cordero de Salvación es Jesucristo. Ahora hay que reconocerlo. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga, en Mateo 25:31, que venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Estará él en su majestad. Desde su imperio él gobernará. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y estos días yo decía, hay que tener cuidado porque tenemos ovejas, pero también hay unos cabritos o unos chivitos que hasta tienen cachitos. Y uno le dice y quieren como que cornear. Y el Señor dice que ese lo va a apartar porque no está en la presencia de Dios. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, y aquí está el secreto para estar con el Señor: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo está preparado? Desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor da garantía y nos dice entonces la condición: si tengo hambre, dame de comer. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Hay que cumplir esto para ir a la presencia de Dios. Y a veces nos cerramos en nuestro propio tener y no damos en compartir para alcanzar a otros. Los justos le van a responder al Señor: Señor, ¿cuándo lo hice? ¿Cuándo yo di de comer al hambriento? ¿Cuándo di de beber al sediento? ¿Cuándo vestí al desnudo? Y el Señor dirá: cuando lo hiciste a uno de los más necesitados, a mí me lo hiciste. Eso significa estar en la presencia de Dios. Eso es lo que dice espiritualmente la palabra, el practicar y hacer el amor. El mundo entendió hacer el amor con el eros, solo lo erótico. Y el hacer el amor ágape que Dios manda, lo olvidamos. Hay que tener ágape incondicional para estar en la presencia de Dios y practicar el amor que Dios quiere. Cuando lo hacemos a los necesitados, a Dios lo hacemos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí. Si antes le dijo a los que han hecho su palabra: vengan a la presencia. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso venid benditos de mi Padre, para que habites en mi presencia, para que estés conmigo por la eternidad. Y nosotros vemos como el lamento que hace Santiago sobre esa presencia de Dios, y cómo Santiago se queja y acusa a los que no están en la presencia de Dios. Hay un anhelo en las palabras de Santiago en el capítulo 4, verso 4. Hay una acusación, hay un lamento, hay un anhelo del escritor del libro de Santiago. Y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se aleja de la presencia de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, nos procura con discreción y cuidado, pero Él da mayor gracia? Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y quiero aclarar un término porque a veces confundimos y tenemos una sola visión que el mundo enseñó. Al diablo le convino enseñar solo limitaciones dentro de nuestro lenguaje. Y cuando dice oh almas adúlteras, uno refiere solo al hecho sexual de una pareja casada y dice: eso es adulterio. Pero adulterio va más allá. Cuando tú compras una botella de leche y el que vende la leche le agrega agua para rendirla, está adulterando. Es un alma adúltera. El adulterio, según la palabra, es una expresión que se usa para referirse a la traición a Dios. No solo en el hecho sexual, para traicionar a Dios.
Cuando dejamos de adorar a Dios para ir para los ídolos y enseñamos cosas vanas de la idolatría, estamos adulterando la palabra. Cuando enseñamos la palabra a nuestra manera, estamos adulterando. Yo vi ahora nosotros, pudimos ver cómo iglesia evangélica se hace amiga del mundo. Son enemigos de Dios. Y eso no es un capricho mío. No concibe mi mente ni mi corazón el ver que una iglesia evangélica se anota para ir a los carnavales y sacar una carroza. Y elegir la reina de los carnavales. ¿Por qué? Porque hay que predicar el evangelio. Oh, almas adúlteras, está adulterando el evangelio de Jesucristo. Y alguien justificó y dijo, el apóstol Pablo predicó a cada uno conforme y como estaban. Y Pedro, cuando eran los pescadores, le predicó como pescadores. No confunda la palabra, no adultere la palabra. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es evangelio adúltero y está alejado de Dios, no está en la presencia de Dios. La luz no comulga con las tinieblas. Y el hecho de que donde hay maldad sobreabunda la gracia, no es que yo voy a participar de la maldad. Yo tengo un amigo profesor, Javier, contemporáneo, fue alumno mío en posgrado. Su hijo cayó en drogas. Y él no encuentra cómo sacarlo. Y el chico me dice, ¿qué es que no puede salir? Javier, llévalo a un centro de rehabilitación. Yo tengo la oportunidad que lo tengas en Hogares Crea. Yo tengo cómo ayudarte a tenerlo en un centro de rehabilitación en Caracas. Yo voy a hacerlo desde la casa. Y el chico le dijo, papá, es difícil, no puedo. Y él le dijo, yo te voy a enseñar que sí se puede. Dame un tabaco de marihuana a mí también. Y comenzó a fumar con el hijo. Voy a fumar contigo 3 meses. Y después voy a salir para que tú veas que sí se puede salir. Al año fui a Carúpano y los encontré a los dos arrastrados en la Plaza Colón. Él no pudo salir, se hizo amigo del mundo, se constituyó enemigo de Dios. No estuvo en la presencia de Dios. El diablo lo atrajo a sus deseos. Javier, ¿qué pasó? Caí. ¿Por qué no ha salido? No se puede salir así. Y ahora nosotros queremos tener un evangelio adulterado. Y yo he dicho a la iglesia, y para algunos es fuerte, pero no puedo dejar de decirlo. El evangelio de la prosperidad es una maldición para el evangelio de Jesucristo. Son adúlteros en la presencia de Dios. Yo no puedo vender la salvación que Cristo me dio y que Cristo pagó en la cruz del Calvario por mí. Solo Cristo salva, solo Cristo renueva. El evangelio no salva, salva a Cristo. Y hemos querido engañar que el evangelio salva, que el evangelio cambia. Solo Cristo salva y cambia. Y esto lo aclaro con fuerza con la congregación. No caigamos en el error que algunos están enseñando. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que participar con ellos. Pues entonces, para conquistar a los homosexuales, tendrás que vestirte y andar como ellos. Y el Señor dice, tú eres luz, tienes que separarte de las tinieblas. Estar en la presencia de Dios es no permitir el adulterio desde cualquier punto de vista. Es no traicionar a Dios para participar de las cosas del mundo. Nosotros podemos estar, pero no podemos adaptarnos a este mundo. No somos de este mundo. Usted no ha entendido que no es de acá. Vivimos en esta tierra, estamos, pero somos forasteros aquí. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cómo que no entendemos? Y algunos decimos, ¿cómo que yo vivo en el reino de los cielos? Y como otro entendía que vivía en el infierno y decía, allá te veo en la quinta paila. Sabía hasta la dirección de dónde iba. El diablo conoce y engaña a su gente y vive con ellos. Nosotros debemos estar claros en la virtud de Jesucristo, reconociendo el evangelio de Jesucristo. No puedo estar adaptándome a este mundo. Y miren lo que dice Pablo a los Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, con la dirección del Espíritu Santo, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las cosas que no son perfectas no son de Dios. No nos dejemos engañar por aquellos y que quieren utilizar a algún cristiano o a Pablo o a Pedro. Pablo decía en la primera carta a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Y yo no me imagino a Cristo adulterando su propia palabra. Yo no me lo imagino con antifaz rindiendo y haciendo culto a Baal.
Si hace culto a Baal, está adulterando. Fue tras la idolatría y ha olvidado a Jesucristo. Porque carnaval es carne a Baal, es cantar a Baal, es cantar y adorar a Baal Zebú. Y Baal Zebú es Beelzebú, que es Dios de las moscas, que es el demonio. Y no puedo adorarlo, no puedo compartir con él, porque adulteraría la doctrina que tenemos. Y nosotros queremos vivir por esta palabra. Y lo que decimos tiene que tener dirección del Espíritu Santo. El pueblo de Israel marchó, tuvo oportunidades y siempre se resistió a lo de Dios y fue a la idolatría. Siempre el pueblo de Israel buscó engañarse a sí mismo para traicionar a Dios. Jehová levantó jueces, levantó reyes, pero el pueblo siempre buscaba. Cuando nosotros vemos Jueces 2:16, Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de ¿quién? De los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos. Regresaron a los dioses paganos, a los cuales adoraban. Y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos hicieron así. Se apartaron del mandamiento de Dios. Aun cuando llegan a tierra de Canaán, Josué tiene que decirles: ustedes ven si sirven a esos dioses paganos, a los que sirven los amorreos, a los que sirven los saduceos, los jebuseos. Ustedes ven qué hacen con sus vidas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa estaremos en la presencia de Dios. Estaremos buscando de ese Dios para habitar con él. Eso es estar en presencia de Dios. Y David mismo dice en el Salmo 106 que hicieron becerro en Horeb. En Horeb, donde están orando y buscando la presencia de Dios. Se postraron ante una imagen de fundición. Aarón les dijo: traigan los zarcillos, traigan las pulseras, traigan las prendas, cuando ellos fueron a decirle que querían un Dios. Y Aarón fundió y con buril les hizo un becerro. Y le dijo: he ahí el Dios que lo sacó de Israel. ¿Cuánta gente cree en la idolatría? Gente, líderes que no están en la presencia de Dios. Un domingo después de la canonización del señor José Gregorio Hernández, yo decía a la iglesia el miércoles antes, dije: vea, estemos atentos, porque ya el diablo va a comenzar a hacer milagros. Y cuidado que con el mismo que lo canonizó. Y a los 3 días veo la noticia: José Gregorio Hernández visitó al Papa y lo sanó. José Gregorio Hernández visitó al Papa y lo sanó. Si yo tuviera potestad de salir después de la tumba, después que muera, yo vengo por aquí y aquí no queda nadie. Porque después de estar en la tumba vengo y me pare yo a predicar, y aquí ninguno de ustedes tiene la voluntad y la presencia de Dios para quedarse y decir: ¿qué pasó contigo? No, ni para preguntarme cómo me fue por allá. Contimás que va a llegarle al santo Señor este. El engaño del mundo está en las iglesias. La apostasía está dentro de las iglesias, no fuera de las iglesias. Por eso nosotros debemos estar encaminados a la gloria de Dios. Ellos cambiaron la gloria por imagen de buey, por imagen de bestia que come hierba. Dejan de adorar al Creador para adorar lo creado. No sé si algunos recuerdan aquí el semáforo de la Guaricha. Allí un señor vendía imágenes de la Virgen, unas más grandes, siempre allí, y una vez tenía como 4, y yo digo: parió la muchacha porque tiene muchas pequeñas. Y me dijo: déjame ganarme la vida. Y a los 2 días me dijo: tú sabes que se me cayeron y se me rompieron 2. Y no son las diosas. ¿Cómo Dios se cae y se quiebra? Son creaciones de los hombres. Y hay maldición para el que los cree y el que negocia con ellos, porque no están en la presencia de Dios. ¿Cómo puedo yo vender a Dios, Jehová de los ejércitos? ¿Cómo puedo negociar utilizando a Dios? Dios es grande y es poderoso. Él tiene para restaurarnos. Él tiene para levantarnos. No importa, decíamos la semana anterior, no importa si vengo de Lodebar, no importa cómo venga patiquebrado, no importa cómo esté mi condición de vida. Jehová tiene para restaurarme y tenerme en su presencia. Yo debo creer esa palabra. David también cometió errores, porque así como tenemos el Salmo 15, estando en la presencia de Dios, buscando ir tras el tabernáculo para adorar a Dios, entrar al tabernáculo, ir a la presencia de Dios,
también David, vemos en el Salmo 51, ya no el 15, sino el 51, cómo el error de David le permite caer en depresión, le permite caer en tristeza, porque pecó contra Dios. Sin embargo, David escribe el Salmo 51 como un salmo de restitución, un salmo que va a la restauración de él, para poder estar en la presencia de Dios. Y David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No es conforme al negocio o al decreto o al pacto o a la palabra que yo pueda dar. Es conforme a la misericordia de Dios que nos movemos. Lávame más y más de mi maldad. Lávame más y más para poder estar en tu presencia. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Para poder estar en la presencia de Dios, debo reconocer mi error y mi pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, porque no puedo dudar de lo que tú eres. Y he tenido por puro tu juicio. Aunque no nos guste, esta es la palabra de Dios y la aceptamos. Pureza en el juicio de Dios. Y David reconoce que no vino ni siquiera desde nacimiento en limpieza. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo sería el estado de ánimo de David para escribir este salmo? ¿Cómo se sentiría en la presencia de Dios para decir, es que estoy en pecado aún desde que fui formado? Así me hicieron, pero tú amas la verdad en lo íntimo, reconoce David también. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, comprender que tú eres Dios, para yo ir a tu palabra. Y luego le pide, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio para poder estar en tu presencia. Renueva, Señor, este espíritu recto para que esté dentro de mí con pureza. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios y purifica mi boca para alabarte. Dame tranquilidad y limpieza de corazón. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios en esta actitud de arrepentimiento, en una actitud de entrega a Dios, de reconocer que hemos pecado y que Él es nuestro perdonador, solo y único perdonador, el Señor va a manifestar su gracia con nosotros. Y el Señor manifiesta la gracia, una gracia que ya no por la ley, sino por la redención que Cristo hace en la cruz. Una gracia por la que Pablo enseña a Tito, vea 2:11 de la carta de Pablo a Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación de todos los hombres, incluye mujeres y niños. Para todos los humanos se ha manifestado la gracia de Dios, el regalo de Dios, la bendición de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Puedo vivir compartiendo con el inconverso en sus fiestas paganas y adorando a ídolos en esta sobria y justa forma de vivir, en piadosa forma de vivir. Dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. ¿Cuál es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios? Jesucristo mismo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso Pablo también escribe a los Efesios, y lo sabemos todos en memoria en el 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Para estar en la presencia de Dios hay que acercarnos arrepentidos a Dios y Él nos regala la gracia. Y cuando nos da la gracia y estamos en su presencia, Dios mismo manifiesta por su Espíritu el fruto del Espíritu para que seamos agradecidos con Dios. Y yo quiero aclarar algo. Alguien me preguntaba estos días, ¿y ustedes como bautistas hablan en lenguas? Sí. Yo más o menos inglés, más o menos portugués y español. No, en lenguas angelicales, sí también. Pero ustedes tienen fama de no hablar en lenguas.
No, lo que no tenemos es el descontrol que tienen ustedes, de hablar lenguas que ustedes ni siquiera conocen, que no saben qué están diciendo. El apóstol Pablo me enseña que cuando hablo en lenguas tenga un intérprete, porque es para edificar la congregación. Y si yo lo hago en intimidad, lo hago para con el Señor. Pablo decía, no hay uno que hable más que yo en lengua. Lo hago en intimidad con el Señor. Ustedes no tienen que saberlo, es un negocio mío con Dios, porque estoy en la presencia de Dios y hablo el idioma de Dios. Si no estás en la presencia de Dios, pues no hablarás el idioma de Dios. Pero es que eso, el que no tiene ese don, no tiene el Espíritu Santo. ¿De dónde sacaron esto? Es adulterar el Evangelio de Jesucristo. El creer que si no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Pablo dice a los Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Para nosotros tener el don del Espíritu Santo, reconocer que damos fruto del Espíritu Santo, debemos estar en la presencia de Dios con toda bondad, con toda justicia y con toda verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No es palabra mía, es palabra de Pablo a los Efesios y para nosotros. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y vuelve el caso anterior de los carnavales. Pastor, va a predicar sobre los carnavales. La iglesia no necesita ya que prediquemos sobre los carnavales. La iglesia, si conoce a Cristo, no tiene que ir donde no conviene. Cuando vamos a la organización que evalúa los billetes, Sudeban y todas estas organizaciones, ellos no prueban los billetes falsos. Ellos prueban solo los billetes verdaderos. Enseñan a los cajeros a reconocer los billetes verdaderos. Solo un tipo de billete, el que es verdadero. Y cuando llega uno falso, lo reconocen porque no es el verdadero, es un descarte. Pero no pueden enseñarle todos los modelos de billetes falsos, porque cada día el diablo crea una nueva teoría, un nuevo modelo de billete falso. Y el Evangelio es verdadero, el Espíritu de Dios es verdadero. Ese es el que hay que reconocer. Y lo que esté fuera del Evangelio de Jesucristo y fuera del Espíritu Santo, échale fuera porque es falso. Y no negociamos con ellos. No hay por qué negociar. El que se va a arrepentir, que se arrepienta. Hay gente en la iglesia y en las congregaciones que hay que mimarlos hoy y mañana y pasado, y nos cansamos de mimarlos para decir, es que no me quieren en la iglesia, no me han buscado. Y el Señor dice, el que conmigo no recoge desparrama. Nos cansamos de buscar gente que no quiere conocer a Dios, que no quiere estar en intimidad con Dios. Gente que quiere que le tengamos lástima. El que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene firmeza y tiene poder, tiene autoridad de Dios. En Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Vino el Espíritu Santo, pues hay poder en nosotros. Poder para que en el nombre de Jesús pueda sacar fuera a los demonios, pueda sanar a los enfermos y pueda llevar esta palabra para creerle a Dios. No estemos mimando, cristianos, a hacer fiesta para que venga Cristo. A Cristo viene el que reconoce que Cristo es su Salvador. A venderle la salvación, a pagar una primicia, a pagar un estado que la iglesia promueve. Sea iglesia tradicional, sea iglesia cristiana llamada evangélica, reconozcamos que el amor viene por Dios. Y no adultero ni con el gobierno ni con nadie. Esta iglesia tiene principios cristianos basados en la Biblia. Vieran cuántos negocios llegan a mí, pero no tengo espíritu balaánico para la gloria de Dios. Balaán quiso vender y traicionar al pueblo de Israel, maldiciendo al pueblo de Dios para que Balac le diera riquezas. Y Balac viene para traer riquezas, a ofrecerme cosas para que yo les comprometa a ustedes y entregue el listado de la congregación para que luego les llamen a votar. Aquí no hay votos para ellos. Aquí cada uno vota según la orientación que el Espíritu Santo le dé a cada uno de ustedes. Según como toca el Espíritu Santo su corazón. Analice bien que la luz no liga, no comulga con las tinieblas. Cada uno es responsable ante Dios de esto. Y el que tiene el Espíritu Santo debe entenderlo. No puedo participar de las obras infructuosas de las tinieblas. No dan fruto las obras de las tinieblas, sino más bien tengo que reprenderlas. Y reprenderlas en el nombre de Jesús. Dice el verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cómo hablan, cómo negocian, aún en contra nuestra. Cómo quieren utilizarnos.
Gente que hasta un poco tiempo me odió en la universidad por mis principios cristianos, porque era comunista, ahora me llama para que yo haga antesala para él. No caigamos en el error del diablo, porque el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, no decimos que es amor, que es paz, que es gozo, que es paciencia, que es benignidad, que es fe, que es bondad, que es mansedumbre. Pues del fruto del Espíritu, y diré yo, está en la presencia de Dios, porque por su fruto nos conocerán, por su fruto me conocerán, por su fruto sabrá el mundo quién es usted, por su fruto le respetarán, sabiendo que nosotros tenemos una esperanza santa y divina cuando damos ese fruto del Señor. Hermanos, es para estar en la presencia de Dios. El apóstol Pedro a los expatriados, carta 2, verso 3, el verso 13. Pero nosotros, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y en paz. En paz. Y algunos queremos estar sin manchas, irreprensibles, y no cumpliendo lo que dice el Señor de amarnos los unos a los otros. Cuando dice, amaos los unos a los otros. Y entendimos, armaos los unos y los otros. Y es plomo. Es estar en guerra en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios tengo que estar en paz, tranquilo y reposado. Que el mundo diga, que haga, que adultere, que haga lo que quiera, que vayan con sus ídolos. Nosotros predicamos a Cristo. Y el Espíritu Santo toca los corazones y los convierte. Cada uno tiene sus tareas. No deje de hacer su trabajo, que el Espíritu Santo, estoy seguro, hace la de Él. Los convierte, pero también tiene la bendición este pueblo de que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre, aún con gemidos indecibles, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de actuar, de comportarnos. Nos alejamos de la presencia de Dios y el Espíritu Santo clama para que estemos allí. Y si hemos fallado, hay que volver a ese Salmo 51 de David. Ten misericordia de mi Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo que tú eres, permíteme yo llegar a tu presencia. Es mejor estar en los espacios de Dios que vivir en el mundo. Es mejor estar en tus atrios, es mejor estar construyendo una vida espiritual para crecer en Dios y acercarnos a la presencia de Dios. Yo no quiero decirle a cada uno cómo tiene que vivir, cómo tiene que vestir, cómo tiene que hablar. Solo le quiero decir que busque estar en la presencia de Dios, que busque tener el dominio del Espíritu Santo, que estando en la presencia de Dios, teniendo el conocimiento y aceptando la dirección del Espíritu Santo, estoy seguro que marcharemos todos como es, entendiendo esta palabra como fue inspirada por el Espíritu Santo, entendiendo cómo el Espíritu Santo inspiró, que ahora nos ayuda a entenderla de la misma manera. Y estaremos todos convocados. Es como el lenguaje musical, bien universal. La misma partitura repartida en el mundo, cuando nos congreguen con la misma partitura, todos tocaremos la misma canción. El Espíritu Santo se repartió y es un solo lenguaje espiritual. Cuando nos congreguemos, todos adoraremos a Dios en la presencia de Dios con el mismo sentir, el mismo amor, el mismo corazón. Porque habremos creído en un solo Señor. Por eso pide la palabra que tengamos la misma fe, la misma esperanza y el mismo bautismo. Que la misericordia de Dios nos alcance. Que nos permita a Dios estar en su presencia en todo tiempo. Que fallamos, sí, David también falló. Pero reconocemos que fallamos y vamos a Dios. Y Él es fiel y justo. Si alguno ha pecado, decíamos el domingo pasado, pues la palabra dice, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el perdonador, para que nos limpie de toda maldad y nos haga entrar en su presencia. Y lo cantamos así, es en tu presencia, Señor, que quiero estar. Yo quiero que entendamos esta palabra, hermanos, y que estemos atentos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para reconocer que debemos estar en la presencia de Dios. No espere estar en la presencia de Dios después de fallecer si no estuvo cuando vivo, porque dificulto que vaya a la presencia de Dios. Para ir cuando muramos a la presencia de Dios, tenemos que vivir en la presencia de Dios.
Y en ese mismo carrusel de la presencia de Dios, cruzamos el umbral de la muerte y llegamos a la presencia de Dios. Pero no crea que aquí disfrutó todo y luego que muera, por unos rezos le van a llevar a la presencia de Dios. Aquí no hay el concilio de Nicea. Aquí no hay concilios papales que puedan crear un espacio para ir, para buscar la salvación. El tiempo es ahora. El Hijo del Hombre se ha acercado y es tiempo de reconocerlo. El que en Él cree es salvo y el que no cree ya es condenado, dice la palabra. No es que va a ser condenado, dice textualmente, ya es condenado. Es decir, que nacemos condenados, en pecado me concibió mi madre. Pero cuando reconozco a Cristo, voto aquello y paso a ser una nueva criatura. Ya no soy el creado nada más, ahora soy un hijo adoptivo de Dios por medio de Jesucristo. Y Jesucristo tiene misericordia de nosotros. El Padre tiene misericordia de nosotros y el Espíritu Santo tiene misericordia de nosotros. Por eso creemos en ese Dios exacto, sustancialmente, hipostáticamente. Un Dios que tiene esas tres cualidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ese Dios solo adoramos y a ese Dios solo creemos nosotros como pueblo cristiano evangélico bautista. Vea, pueblo cristiano evangélico bautista. Primero cristiano seguidor de Jesucristo. Después practicante de este evangelio. Y después de la denominación bautista. Pero si soy bautista antes que cristiano, la cosa no va a funcionar. Tengo que reconocer es a Cristo como mi Salvador. No hay hombre que me pueda dar este acercamiento a Dios sino Jesucristo. Estemos orando al Señor, mis hermanos. Cada uno pida a Dios. Cada uno conoce su vida ante Dios. Íntegramente dígale: Dios, yo he fallado, he pecado. ¿Tú sabes en qué? A veces decimos: si es que te he fallado, perdóname. Tú sabes que has fallado y sabes dónde has fallado. No es que si te he fallado, tú sabes dónde has fallado. Dile al Señor que ya conoce tu vida. Pide perdón, cambiemos de actitud y volvamos al camino, a la senda que Dios tiene para nosotros. No importa lo que haya sido, no importa cuántas veces haya sido, no importa lo que ha pasado. Somos humanos, fallamos, pero también debemos reconocer, porque somos espirituales, y tener la oportunidad de redención y salvación para ir a la presencia de Dios, para acercarnos a la presencia de Dios, para acercarnos al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Debemos ir en esta forma íntegra, arrepentida y agradecida a Dios por el perdón de nuestros pecados. Señor Jesús, en esta hora, Señor, tú que hiciste el sacrificio, tú que entregaste tu vida por nosotros, tú que derramaste tu sangre, en tu nombre quiero ir al Padre, para que el Padre conceda los deseos de nuestro corazón según su voluntad, según lo que Él crea que nos conviene, según lo que es mejor para nosotros. Él nos conoce más que nosotros mismos. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú nos ayudes a seguir adelante, que nos permitas estar en tu presencia, Dios. Primero, para pedir perdón por nuestros pecados, para reconocer que fallamos, para reconocer que tú eres nuestro Dios, para que tú nos limpies, Señor, para que tú nos des integridad y vida propia contigo, que podamos representar a Cristo en la tierra, que cuando nos miren por nuestras obras se vea Jesús. Gracias, Señor Padre, por darnos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos oriente, para que ponga el querer como el hacer en nuestras vidas. Gracias por todo lo que hemos logrado, Señor. Gracias por esta congregación. Bendice a cada hermano, Padre, en esta hora. Toca sus vidas, Señor. Perdona los pecados de los que de manera arrepentida llegan hasta ti, de los que te reconocen como Dios y como Salvador. Borra sus pecados, Dios, lánzalos al abismo y vamos a hacer una nueva vida contigo. Gracias, Padre, porque tú has traído hoy este grupo aquí a tu casa. Gracias porque te hemos podido cantar. Recibe los cantos como ofrenda grata delante de ti, Señor. Estamos humillados para que tú puedas reconocernos. No queremos ser si tú no eres en nuestras vidas. Gracias por darnos a Jesús. En Él oramos y en Él te bendecimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga
y nos ayude el Señor a estar cada día más en su presencia.